Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este programa de La Columna. Para este magazine hemos adelantado unos cuantos días y es que la ocasión y nuestra próxima invitada lo merecen. Este jueves la UNED acogerá la presentación del libro de Carmen Marchante Moralejo, La correspondencia de Anual. Por ello la tenemos aquí, vamos a darle la bienvenida y que nos hable de cuáles son los entresijos de esta obra de investigación y recopilación histórica. Buenas tardes, Carmen, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias a vosotros, para mí es un honor estar en Melilla, una ciudad muy querida para mí por antecedentes familiares y de verdad estoy muy feliz de estar aquí y poderos animar a conocer esta obra y todo lo que ello conlleva. Te iba a preguntar, precisamente para ir metiéndonos en materia, nunca mejor dicho, si era la primera vez que venías a esta ciudad y si es así, pues bueno, ¿qué es lo que te ha parecido, pues más o menos, ¿no? ¿Cuáles son esas primeras impresiones? Bueno, pues no es la primera vez, es como la cuarta o la quinta, no sé muy bien llevar la cuenta, pero la primera vez que vine me pareció fascinante y me lo sigue pareciendo, porque realmente a una hora cuando bajo del avión voy mirando todos los rastros de este maravilloso y exquisito modernismo que tenéis por toda la ciudad y que también conservado está. Y bueno, y por no hablar del sistema de fortificaciones, que es fascinante. Como he dicho al principio, llegas a Melilla a presentar este ejemplar, La correspondencia de Anual, a uno de los lugares donde este episodio histórico tuvo gran relevancia, gran huella histórica, por así decirlo. Y lo primero de todo que me gustaría también preguntarte es ¿qué esperas de esta exposición o de este segundo acercamiento, por así decirlo, de este libro a los lectores? Bueno, pues fundamentalmente yo creo que lo que espero es que vivan la apasionante aventura que yo he vivido a lo largo de 3 años de duro trabajo en archivo militar y que vivan la apasionante aventura de dar vida a muchos nombres olvidados que ni siquiera a veces sabemos ni siquiera cómo se llaman ni dónde murieron. Y a través de estas cartas, pues de sus madres, de sus novias, de sus esposos, esposas, en fin, vamos viendo qué vida había detrás de todos estos seres humanos cuya vida quedó truncada de una manera absurda. Y además, pues claro, vamos viendo muchas otras cosas, porque es una fuente primaria de primera magnitud, es decir, podemos imaginar que a veces no está ni siquiera claro el nombre de ese soldado y si la madre dice que su hijo se llama de una determinada manera, pues hay que hacer caso a la madre, ¿no? En contra de la transmisión textual que a veces no ha sido la correcta. Y a través de estos vemos el tremendo dolor que esto causó y el tremendo duelo que en algún sentido no se pudo llegar a vivir, porque muchos de ellos estaban desaparecidos. Nos adentraremos más adelante en este libro, en esas páginas y lo que podrán encontrar los lectores, pero en cuanto a esto mismo me gustaría saber también pues cómo ha sido esos primeros acercamientos a este libro, cómo ha sido esa acogida. Ha habido una presentación en el Instituto de Historia y Cultura Militar en Madrid, porque este libro se fraguó en el Archivo General Militar de Madrid, donde está el fondo epistolar que le ha dado origen, y realmente ha sido una acogida, es decir, fantástica, porque hubo un público de lo más variado, gentes que no tenían nada que ver con el mundo militar, oficiales, estudiantes, y la verdad es que se generó un coloquio muy interesante y en un tono que a mí me pareció estupendo en las circunstancias sobre todo de la España actual, donde todo está
quizá un poquito demasiado crispado. Y en este sentido me parece que puede ser enriquecedor conocer nuestra historia para entender mejor nuestro presente. ¿Y cómo surgió la idea de decir, bueno, pues voy a hacer una segunda presentación, o me proponen una segunda presentación, y en este caso es Melilla, que como he dicho al principio es también un escenario, se podría decir, también principal de este episodio histórico que vivió España? Bueno, claro, es que Melilla es fundamental. Yo desde un principio opté porque este libro se publicara en Melilla, y gracias al director de la UNED, Ángel Castro, que puso todos los medios para ello, y ha habido no pocas dificultades, es decir, que ha habido no pocas dificultades, este libro tenía que publicarse en Melilla. ¿Por qué? Pues porque es la historia de su territorio y tenemos que entender el pasado para vivir mejor nuestro presente, y en ese sentido pues la presentación era obvio que tiene que ser en Melilla. Sobre el libro, ahora sí, ya sabiendo pues bueno que esta tarde de este 5 de octubre ha sido la presentación de este libro en la UNED, la cual pues imagino que cuando ustedes estén viendo pues esta entrevista ya habrá pasado, pero que les animo a que sigan o que continúen investigando un poco más sobre esta autora y este ejemplar, además de adquirirlo, por supuesto. Pero ahondando ahora muchísimo más sobre el contenido de este libro, me comentabas que ha sido un arduo trabajo durante 3 años, pero ¿cómo surgió la idea de decir, voy a recopilar, ¿no?, todos esos testimonios escritos de toda esa familia que, como tú bien decías, no pudieron superar ese duelo por esos familiares que se perdieron o que desaparecieron en el desastre de Anual? ¿Cómo ha sido todo eso de encontrarte, se puede decir, de cara con la realidad? Bueno, pues yo he de decir que soy doctora en filología, pero me interesé por la historia militar, hice un máster de historia militar del Instituto Gutiérrez Mellado. Entonces, con independencia de eso, yo ya había empezado a frecuentar el Archivo General Militar de Madrid, que es un fondo impresionante, ¿no?, de documentación sobre todos los aspectos de nuestra historia, pero bueno, en concreto sobre las guerras de África, que es lo que a mí me interesa. Y digamos que hablando con personal que trabajaba en el archivo, me indicaron la existencia de este fondo, que era inédito, que bueno, había gente que lo había manejado, pero de una manera, digamos, ocasional. Y entonces, una vez que yo tuve acceso al fondo, pues decidí que era de un extremo interés. Pues ¿por qué? Pues porque sobre Anual pues hay muchas incógnitas todavía. Y bueno, es verdad que con ocasión del centenario han salido estudios, pero a veces yo creo que se adolece de no ir a las fuentes primarias, a los archivos, que es lo que de verdad nos puede hacer la diferencia sobre determinadas ideas preconcebidas o transmitidas acríticamente, y que a través de escritos de las personas que fueron de verdad los protagonistas, porque no olvidemos que esto es un frente olvidado, ha sido un frente olvidado durante muchísimos decenios. Se habla de la guerra civil, de muchos otros episodios, pero Anual quedó ahí como en una zona de sombra, y entonces decidí que merecía la pena hacer esta, y bueno, y la UNED de Melilla pues consideró enseguida la oportunidad en la persona de su director de hacer una edición, porque he de insistir que es la edición del fondo entero, no de todos los escritos, son telegramas, son cartas de los familiares que van desde el día 23 de julio del 1921 al 11 de octubre, y las cartas que no edito, porque claro, sería una obra magna que estaba fuera del alcance, pues he hecho unas listas de tal manera que sabemos que todo ese fondo, cualquier soldado, cualquier oficial por el que se pregunta, está recogido. Y no solo eso, sino que luego el trabajo mío ha sido dar un poco la trayectoria de ese oficial, dónde murió o de lo que se sabe, o si por ejemplo algunos que cayeron cautivos y luego lograron, más que cautivos prisioneros, lograron escapar y venir a Melilla, como pues declararon ante el general Picasso, y entonces recojo la declaración también, cuando lo estimo pertinente, que le hicieron al general. ¿Para qué? Pues para describir como lo que sería un microrrelato. Esta persona estaba aquí, venía de tal pueblo, tenía tales padres, es decir, darle un lugar en la historia a todas estas personas de las que apenas sabemos nada.
Al final es, como tú bien comentabas, ¿no? Era recoger esos testimonios que a pesar del paso del tiempo siguen todavía vivos mientras que perduren pues esas cartas en esos fondos, y a la hora de recopilarlas, a la hora de trabajarlas, como bien nos estás diciendo, de hacer pues toda esa historia desde que se envía y saber cuál es el paradero, cuál es el fin al final de ese soldado, cuál es la carta o la epístola, se podría decir, que más le ha llamado la atención o que más le ha marcado de este libro. Bueno, yo he llorado mucho, es decir, he tenido que separarme del objeto de estudio, porque realmente en los primeros 6 meses yo no conseguía ni transcribir las cartas, porque te quedas realmente impresionada, sobre todo de la dignidad de algunas mujeres, de muchas mujeres semianalfabetas, que toman la pluma y escriben y tienen conciencia de que con su dignidad tienen que tener acceso a esa información de dónde está ese ser querido que tanto les ha costado criar y que de repente no saben que ha sido de él. Porque claro, el problema es que cuando te dicen que alguien ha muerto, bueno, pues tú puedes elaborar el duelo si eres una persona religiosa como si no lo eres. Pero el problema es cuando te dicen no se sabe qué ha pasado, eso queda suspendido, eso queda en el aire, y entonces hay el riesgo de que tú incluso pierdas la razón de vivir, ¿no? Y ese es el gran problema que ponen de manifiesto estos escritos. Es decir, la imposibilidad a veces de encontrar un cuerpo sobre el que llorar, pues genera un malestar que eso se va acrecentando y va teniendo unas consecuencias inimaginables en la historia posterior de España. Y esto se ve, ese problema se ve en estos escritos. Y esa historia, aunque haya habido una serie de ellas que te llegasen, por así decirlo, más hondamente, pero esa historia en la que empiezas a leer, que como bien dice, conecta, aunque sea a través del tiempo, con esa madre o con esa pareja que busca a su ser querido, ¿no? y busca esa respuesta. ¿Cuál es esa historia que, como decía, inicia, pero que no quiere acabar hasta no saber efectivamente la respuesta y encuentra la respuesta? Pues hay historias, si no le he entendido mal, hay por ejemplo madres que describen una situación de una miseria, no sé, recuerdo una de un pueblo de León, por ejemplo, de una miseria extrema que nosotros no podemos ni imaginar en el siglo XXI. Y entonces pues cuentan lo que es la vida cotidiana, o bueno, se vislumbra, ¿no? Y que realmente pues esos chicos que están en África pues eran útiles como brazos para el campo, o no sé, o madres andaluzas, ¿no? Que bueno, no son escritos administrativos, también esto es muy importante decirlo, no hay que esperar una historia detallada ni todo esto, pero hay que saber leer detrás de las líneas, a través de las fórmulas y todo esto. Y entonces, bueno, es que son de toda España y no podría elegir una, pero realmente si he de elegir, pues creo que me quedo con las cartas que escriben con el corazón estas madres desconsoladas, como estáis viendo en la portada del libro, ¿no? Esta es una madre de Lucena, que además alcanza quizás la que más me llamó la atención, porque a través de esta expresión dice: desde esa fecha no sé nada. Él escribió, siempre los soldados escribían, llegaban cartas a los más recónditos pueblos de España y de repente ese hilo se trunca. ¿Y qué ha pasado? Entonces empieza a llegar noticias de la prensa, pero la prensa también tiene luego censura, entonces no se sabe muy bien lo que ha pasado. Pero ellos dicen, claro, desde esa fecha no sé nada, y como tanto hubo, claro que es una expresión de una madre que no tiene una preparación cultural, como tantas cosas pasaron, pues yo quiero saber de mi hijo. Y esta quizá es la carta de Asunción Sarabia, de Lucena, que es la que yo elegiría y que está editada, por supuesto, entre todas. Por supuesto que sí, ya les digo, les animo a que puedan disfrutar de este ejemplar y disfrutar de todas estas cartas. Ya les digo yo que yo, por lo menos personalmente, estoy deseando poderme sumergir también en todas esas letras y en conocer de cerca pues esta historia. ¿Cuántas cartas has tenido que trabajarlas, leerlas y transcribirlas? Pues mira, el fondo son unos 700 escritos, más o menos, porque bueno, luego hay telegramas, hay oficios, hay también respuestas del Ministerio de la Guerra,
otras veces en las cartas aparece que se ha dado contestación, pero en general yo creo que son unos 700 escritos, de los cuales se han editado 500, y luego al final, y son sobre todo cartas manuscritas. También hay cartas de alcaldes, que claro, si las personas no saben escribir, pues el alcalde del pueblo escribe en nombre de las familias, o de allegados, o de yernos, ¿no? Y la mayoría de ellas son manuscritas. He transcrito, que a veces ha sido complicado entender las letras, no es fácil. El libro va con ilustraciones, hay unas 30 cartas para que el lector pueda un poco percibir el tipo de papel, el tipo de letra, que todo esto nos da una información magnífica, es como una radiografía de la España del año 21 y que nos conviene ahora mismo recordar. Es una cosa que iba a hacer hincapié, ¿no? Porque estamos hablando pues de toda esa información que llegaba, de toda esa desesperación de la familia de no saber, y que claro, ha evolucionado tanto todo el mundo de la tecnología, todo el mundo de la prensa, de todo, que hoy en día nos llama la atención pues todo esto escrito, y que gracias a todo esto escrito podemos hacernos, como tú bien decías, una radiografía de la sociedad. Exactamente, es muy importante, porque claro, es una sociedad donde había un índice de analfabetismo enorme, donde evidentemente las noticias no circulaban ni siquiera como circularon 50 años después, y entonces todo eso, las cartas yo las he presentado en orden cronológico, porque es muy interesante cómo se va tejiendo, es decir, cuando alguien frente al dolor que supone una pérdida posible, o no conocer qué es lo que ha pasado, va imaginando historias. Entonces hay madres que me han dicho que está en el hospital de Melilla, y claro, tú sabes que no, que ese soldado murió en Izumar o tal, y eso claro, lo sabemos ahora, ¿no? Pero en ese momento entonces algún vecino o alguien, no, es que yo creo, o no, lo ha tomado Abdelkrim prisionero. El hecho de estar prisionero siempre como una esperanza, contrariamente a lo que fue durante siglos, ¿no? Siempre el imaginario colectivo sobre los moros, ¿no? Los prisioneros, los cautivos, desde Argel, bueno, pues en este caso funciona al revés, pues claro, ojalá que esté prisionero, porque eso quiere decir que está vivo, y si está vivo, incluso hay gente que dice, yo reúno, yo puedo pagar el rescate, díganme dónde está, que voy a Melilla. Entonces, esto es un mundo que realmente nos va creciendo a medida que lo vamos leyendo, y dándonos cuenta de esa España, de la precariedad y desde luego de la enorme dignidad de ese pueblo español, para decirlo de una manera clara. O sea, yo estoy orgullosa de haber podido tejer mi vida con todas estas vidas que me han aportado tanto, o sea, para mí, y entonces eso es lo que yo quiero que los lectores puedan disfrutar al margen. Es decir, este libro se puede leer en muchos planos, se puede leer pues como investigador de anual, y entonces ir ahí a buscar el detalle, o si estaba en esta posición, otra, pero también se puede leer las cartas pues salteadas, y de repente, bueno, porque son como pequeñas novelas cada carta, ¿no? Y nos enriquece muchísimo, yo creo, como personas, humanamente, el tener experiencia de todos estos que nos han precedido y que nosotros estamos hechos de ellos, ¿eh? Somos lo que ellos fueron tejiendo, ¿no? Y en esa historia, como me estaba diciendo, ¿no? Que a día de hoy sabemos pues más o menos esos desenlaces de esa historia, de esas cartas, pero a la hora de trabajarla, a la hora de recopilarla, la mayoría han sido negativos, un desenlace agridulce, o por no decirlo agrio, por así decirlo, o calificarlo, o sin embargo sí hay alguna historia que acaban bien. No, hay algunas que acaban bien, o sea, hay gente que no se sabe cómo, a través le toman, bueno, gente, sobre todo es curioso, de la zona del Levante español, y yo ahí tengo una hipótesis. ¿Por qué? Pues porque logran, pues les toman prisioneros, pero luego tienen una mediación con los que les han tomado prisioneros, ¿no?, de las cávilas, y entonces luego pues a lo mejor consiguen escapar por la noche, y entonces a través del gurugú se lo cuentan a Picasso y aparecen en Melilla. Y dices, bueno, ¿y este señor cómo ha podido hacer esto? ¿Te parece imposible, no? O incluso escapan a nado al Peñón de Alucemas, no sé. Hay historias y tú lo ves y bueno, pues son pocos, claro, porque normalmente se pregunta por alguien, pero claro, hay historias realmente fascinantes que no te explicas si no es por una, yo creo, esta es una hipótesis mía muy personal, por una cercanía cultural. Es decir, yo he encontrado, aparte de que había muchos reclutas de estas zonas, es evidente que estadísticamente pues había muchos reclutas de la zona del sur, del Levante y tal, pero mucha más facilidad de trato con el indígena
de personas que vienen del Levante o del sur de España, que no, por ejemplo, si eres de una aldea de Asturias, es un mundo mucho más lejano, y entonces del que no entiendes las claves. Pensemos que estos chicos pues era la primera vez que salían de sus pueblos y se encuentran esto, ¿no? Entonces eso se puede ir viendo también. ¿Y cómo es? Porque al principio te preguntaba, ¿no? ¿Qué sensaciones, cuáles fueron tus primeras sensaciones al llegar aquí a la ciudad de Melilla? Me decía, pues bueno, no ha sido ya la cuarta vez que vengo, pero cuando vuelves a la ciudad para presentar justo este libro, donde, como venimos diciendo durante la entrevista, Melilla es un gran escenario de toda esta historia, ¿cómo es recorrer sus calles y saber, pues bueno, que ha ido recorriendo también esta ciudad a través de estos 3 años de investigación? Bueno, pues claro, yo creo que si yo no hubiera venido a Melilla y no hubiera salido por los alrededores y pisado terreno, pues difícilmente me podría haber hecho idea de lo que esto representa, y bueno, y emocionalmente haberme implicado como me he implicado, siendo que es un objeto de estudio y es un objeto de investigación, pero yo creo que la investigación hay que hacerla con pasión y creyendo en lo que uno hace. Entonces esto sería impensable si yo no recorriera cada palmo de la ciudad de Melilla con muchísimo cariño y muchísimo amor, porque en fin, al fin y al cabo yo estoy en este mundo pues porque mi padre nació en Melilla, es decir que esto es en medio de una guerra, además, ¿no? Que es como un milagro, ¿no? Y creo que hay que dar espacio a los milagros. Al final todo el círculo, al final sí, acaba en el mismo punto, por así decirlo. Hemos hablado de este libro, nos estamos quedando sin tiempo, pero no me gustaría terminar la entrevista sin preguntarte, ¿no? Que después de este ejemplar, pues sabiendo todo ese trabajo que ha habido y sabiendo que el desastre de Anual, este episodio histórico, todavía sigue sin tener toda la respuesta que queríamos, ¿vas a seguir investigando sobre este desastre? ¿Vas a seguir pues recopilando todas estas cartas si no las has hecho ya con todas? ¿Cuál es el siguiente paso que vas a dar? Bueno, pues evidentemente sí, porque claro, el fondo del Archivo General Militar de Madrid ya está completo, editado, y ya esto es un tema cerrado, y además yo agradezco mucho a la UNED que me lo pidiera así, porque creo que un trabajo de investigación pues tiene sentido, ¿no? Pero claro que sigo investigando y rastreando otras cartas en otros archivos, y bueno, no quiero hablar de proyectos, pero claro que sí, porque me parece que bueno, que hay que dar, que España es un país que tiene una riqueza de archivos que ya quisieran otros países de nuestro entorno, y que además el acceso, bueno, porque claro, podemos decir, bueno, es que está sin catalogar, es que es muy difícil, bueno, pero están las cosas, es que en otros países no están o no hay acceso a ello, y esto los españoles no tenemos conciencia y es fundamental. Y yo lo que quiero es invitar pues a todos no solo los estudiantes de historia, sino los jóvenes investigadores, las personas curiosas, porque cada uno en su plano lo puede acceder, y el asunto es no dar nada por sentado, hacerse preguntas siempre, bueno, pues esto no encaja, ¿visto cómo puede ser así? Y un poco tener esta curiosidad de saber pues de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? En definitiva. Pues claro que sí, nos quedamos con ese consejo, yo misma también pues lo adopto, y tenemos que llegar hasta el final de esta entrevista. Me encantaría pasar muchísimo más tiempo descubriendo mucho más sobre estas cartas y estas historias, pero darte de nuevo las gracias por haber venido aquí, por habernos presentado previamente este libro, y desearte la mayor de la suerte, ¿no?, con este ejemplar y con todos los que vengan por detrás. Pues muchísimas gracias a vosotros por haber tenido el interés en fin, el haberme invitado aquí a este plató, y estoy muy a gusto y os lo agradezco de verdad, y a todos los melillenses, ¿eh? Muchas gracias. Pues hasta aquí ha sido la primera parte de este programa. No se marchen porque ahora vamos a dar paso a unos minutos de publicidad, pero después continuamos, como ya saben, con más contenido social y cultural.